Santiago Nieto quien busca desquebrajar esa red panista que ha gobernado por tanto tiempo allá en Querétaro. En el debate que creo que gana de calle Santiago Nieto, se habla del tema del agua y exhibe la hipocresía de esos panistas que dicen que gobiernan para todos, pero que son clasistas. Vea y escuche parte de lo que dijo y lo que ha dicho y ha sostenido Santiago Nieto. Me han dicho que es indignante que mientras el Congreso del Estado de Querétaro ha aprobado una ley que restringe a 50 litros de agua a las personas de las familias deudoras, pueda existir un presidente municipal panista como el de Cadereyta con un lago artificial. La primera pregunta es, ¿de dónde consiguió los dineros? Vamos a traer la cuarta transformación a Querétaro. Bueno, pues ahí está lo que dice Santiago Nieto, con quien tuve la oportunidad de conversar, mi querido Toño, ayer. Fue una interesante y extensa charla. La vemos y la escuchamos para la audiencia de Sin Censura y seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde Cuernavaca, Morelos, a la espera de la llegada de Margarita González Sarabia, la candidata de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de este estado. No le voy a preguntar necesariamente al doctor Santiago Nieto cómo le fue en el debate, porque ya queda claro que le puso una tunda al panismo allá en Querétaro, pero sí lo saludo con mucho afecto. Enfrentando el cerco mediático también, me quiero imaginar, doctor. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, primero en el debate maravilloso, la verdad es que yo veía las caras de los panistas y los veía desencajados. El presidente del PRD estatal estaba dormido, yo creo que habría pasado una mala noche seguramente, y la verdad es que los vi mal. Cuando yo llegué con los 50 litros de agua, con los 2 garrafones y medio, el senador Botello se salió de sí, tuvo un exabrupto diciendo que en la Ciudad de México el agua que entregaba el gobierno era con gasolina y cosas así. Yo no, la verdad es que no entendía bien a bien qué es lo que le estaba pasando al señor, pero después lo que me di cuenta es que no están acostumbrados en los panistas en Querétaro, los perenistas en Querétaro, de que se les juegue a tú por tú y de que se les digan sus verdades. Pero bueno, el debate creo que permitió mostrar varias cosas. La primera de ellas es que me pareció increíble, pero el candidato del PRIAN nunca citó a Xóchitl Gálvez, no la citó para nada. Y eso pues, me llama la atención. Yo por lo menos hice el recuento en 5 ocasiones, cité a la doctora Claudia Sheinbaum, cité al presidente Andrés Manuel López Obrador como finalmente referentes. En alguna ocasión, cuando se habló del tema de los tratados internacionales y la cooperación internacional, y decían que México no había tenido ninguna presencia en el ámbito internacional durante el sexenio del presidente López Obrador, pues hablé de lo que se había hecho en el encuentro bicentenario de Marcelo Ebrard, y la verdad me pareció rarísimo que no citaran a su candidato. Por eso le tuve que preguntar, oye, el candidato del PRIAN tendrá pena de su candidata Xóchitl Gálvez, por eso no la mencionó. El segundo es que se supone que Querétaro es un estado panista, eso se han cansado de repetirlo. Sin embargo, pues en los debates, generalmente el que va en segundo lugar es el que empieza a pegar al puntero. Y aquí creo que fue exactamente lo que sucedió. El candidato del PRIAN, él me empieza a pegar. Es el primero que empieza con descalificaciones, con ataques, empieza a hablar mal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo cual a mí me llenaba también profundamente de atención, porque implicaba que realmente él estaba en una posición de desventaja, como lo están diciendo las últimas encuestas. 3, también contradictorio, porque paralelamente le está pegando durante todo el debate al presidente López Obrador, a la 4T, pero en algún momento cuando yo cuestiono a Mauricio Curi, que lo hice durante todo el programa y durante todo el debate, y cuestiono a los gobiernos del PRIAN, pues el resultado es que él saca
al presidente López Obrador haciendo una buena referencia respecto a Mauricio Curi. Entonces ya no entendí. Entonces, ¿son oposición o no son oposición? O vamos a pegarle al gobierno, pero hubo un argumento de autoridad para decir es que el presidente López Obrador habla bien de Mauricio Curi. Le digo, oye, a ver, perdón, me parece que es incongruente tu postura. Entonces yo, la verdad, muy contento con el debate. Al final recorrimos la universidad del auditorio de rectoría hacia la Plaza del Estudiante, fuera del campus universitario. Tuvimos ahí un encuentro con los simpatizantes y militantes de Morena y bueno, pues refrendamos porque la cuarta transformación llegó a Querétaro. Yo veo a los panistas muy preocupados y hay hay una serie de símbolos que no había visto yo en otro proceso electoral. El desafuero, en mi contra, que ya platicamos. Ayer detienen a un coordinador de la campaña bueno, te detuvieron a ti, te pongo en segundo lugar. El tercer lugar es que detienen al coordinador de campaña de Chema Tapia, el candidato a la presidencia municipal. Y todo esto, ha habido ataques, robos en casa de una candidata de nosotros, robo y daños a los coches de un par de candidatas, ha habido violencia en contra de nuestros brigadistas, ha habido un encapsulamiento en un mercado de una de nuestras candidatas a la diputación local. Después yo regresé con todo mi equipo a plantear que teníamos que ir en una ruta distinta para evitar ese tipo de agresiones. Lo que les he pedido a todas y a todos en Querétaro es que recordemos que somos un movimiento, un partido no violento, que nuestra premisa tiene que ver con un movimiento de paz, de transformación, y que así tenemos que seguir actuando, que no podemos caer en provocaciones y que es preferible, como decía Sócrates, sufrir una injusticia a cometerla. Bueno, recordarás que lo primero que hicieron Mauricio Curi fue llevar a lo más selecto y granado del calderonismo a atacarme, a Saco de Puz y a Roberto Gil y a Germán Martínez. Solamente les faltó cabeza de vaca, pero como tiene orden de aprehensión, yo creo que por eso no lo invitaron. Pero ya habla de una desesperación del PRIAN respecto a lo que está sucediendo en Querétaro. Y son los mismos de los mismos, perdón que te interrumpa, doctor, porque veo en Puebla que es este mismo grupito del Saco de Puz, Roberto Gil Suárez diciendo que ya alcanzaron en Puebla, en Morelos, en la Ciudad de México. Pareciera que estos son, pues, de acuerdo al panismo, los grandes cerebros, ¿no? De la oposición, y no sorprende. Pero, a ver, aquí es importante decirle a la gente que nos está viendo y escuchando por qué es primordial sacar al PAN de la casa de la corregidora, Santiago. ¿Qué ha significado el PAN para Querétaro? Hablas de violencia, de narcomenudeo, hablas de autoridades, y lo voy a decir a título personal, de mamonas a soberbias para arriba, me tocó vivirlo a mí. En fin, ¿qué ha significado el PAN para Querétaro, Santiago? Es un gran tema. Déjenme ejemplificarlo en acciones recientes del PAN. Primera acción, la aprobación de la ley de suministro de agua potable en Querétaro. Por eso nosotros estamos planteando una ley general de aguas para que la federación y los estados tengan el mismo marco normativo y no suceda lo que sucedió en Querétaro. En Querétaro, 1, se privatizó el agua. 2, se estableció que aquellas familias que no paguen 2 meses el recibo de agua, la empresa, como está concesionada, podrá restringirles a 50 litros por agua al día. ¿Qué son 50 litros por agua? Son 2 garrafones y medio. Con eso los panistas quieren que las personas se bañen, que las personas cocinen, que las personas laven sus trastes, laven su ropa, desahoguen los servicios sanitarios, y eso nos parece inhumano, nos parece inconstitucional, y debo reconocer aquí la visión y la sensibilidad de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la licenciada Marcela Ríos, que planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Por qué? Porque viola los derechos humanos. Nuestra Constitución establece que el derecho al agua potable es un derecho humano de corte fundamental para todas y para todos. Mientras los panistas ven al agua como un negocio y se lo dejan a una empresa, nosotros lo vemos como un derecho fundamental y vamos a estar defendiendo ese derecho.
se presenta la acción de inconstitucionalidad. Nosotros vamos a pedir que haya audiencias públicas. Le hemos pedido a todos los ambientalistas de Querétaro que presenten documentos de amicus curiae ante la Suprema Corte. Por supuesto que no le tengo fe a la Suprema Corte, pero era mandarle un mensaje de que, pero vamos a presionar a la Corte porque la Organización Mundial de la Salud dice que no se puede restringir el agua a menos de 150 litros por persona al día. Dice también que el Comité de Derechos Políticos, Económicos, Culturales y Sociales de la ONU, que no se puede restringir el derecho al agua, que lo óptimo es de 150 litros para arriba, lo intermedio de 51 a 149, y los panistas en Querétaro cuando lo están poniendo al agua para los que menos tienen, que esto es lo más importante. ¿Quiénes van a dejar de pagar el agua? Pues evidentemente los que no tengan dinero para pagarla, que son los más pobres, los están dejando con menos de 50 litros, es decir, una realidad del África subsahariana, lo que los panistas quieren poner a los más pobres en Querétaro. Mientras tanto, el presidente municipal de Cadereyta tiene su viñedo. Te voy a mandar las fotos, creo que vale la pena con un lago artificial, mientras las gentes en Cadereyta, en Maconí, en el Huizache se mueren de sed. El presidente municipal del Marqués tiene su pozo, es un tipo que se ha dedicado a un cártel inmobiliario muy similar. La única diferencia es que no son departamentos como en la Benito Juárez, sino son terrenos en el Marqués, en Querétaro, y han desarrollado un cártel inmobiliario y tiene sus pozos que atienden a su rancho, pero las comunidades cercanas a su rancho no tienen acceso al agua. Y así como estos me puede ir en muchos casos. ¿Sabes que hay las empresas concesionarias de agua en Querétaro tienen un común denominador? ¿Sabes cómo se llama esa persona? Ricardo Anaya Cortés. Entonces, ojo, ¿qué es lo que te estamos viendo? Un cártel del agua con Ricardo Anaya, un cártel inmobiliario con los presidentes municipales y con el exgobernador Francisco Domínguez y el gobernador Curi, y estamos viendo yo le llamo cártel del campestre, que son las personas que del gobierno de Mauricio Curi, que en 3 años se han comprado casas en un fraccionamiento de lujo aquí en la ciudad de Querétaro, en el campestre, y bueno, nos parece todo eso algo que es fuera de sí. Y ese es el primer tema, el agua. Segundo tema, ¿qué hice para resolver en teoría el problema de movilidad? Porque construyeron un par de puentes y se cayeron. Se les ocurrió hacer una obra que se llama la 5 de febrero. Es una avenida que ya existía desde la época de Mariano Palacios Alcocer, y es una obra que remodelaron y que ha costado hasta el momento 7,500 millones, 7,500 millones de pesos. Son 7 kilómetros, es decir, 1,000 millones, poco más de 1,000 millones el kilómetro lineal. Los panistas empiezan a decir, pero ha costado más el Tren Maya. Sí, pero la única diferencia es que el Tren Maya son 1,554 kilómetros, que ha costado 322 millones el kilómetro lineal, y aquí en Querétaro una obra de cemento, finalmente de asfalto, está costando 3 veces más que el Tren Maya, que implica todo un proceso estructural mucho más sofisticado que lo que estamos viendo en Querétaro. Y yo te diría que eso aunado al tema de la marginalidad y la pobreza. Dice el delegado de la Comisión Estatal de Aguas que no falta agua en Querétaro. Tenemos en Santa Rosa Jauregui, en el municipio de Querétaro, una colonia, Hacienda Santa Rosa, en donde no ha llegado el agua en 9 años. Y todo eso nos parece absolutamente inmoral, inhumano. Y ese es finalmente el tema del panismo. El panismo juega con una doble moral, con un doble discurso, pero lo que está haciendo es ensanchando las desigualdades sociales. Muy clasista, ¿no? Muy clasista. Porque yo conozco Querétaro y hay zonas muy hermosas, pero si hay lugares en donde no llega el agua, pues ¿qué ha hecho el panismo entonces? Piensan que entre la 5 de febrero, la Bernardo Quintana y la carretera Celaya está todo Querétaro, pero esto es absolutamente falso. Hay un abandono Querétaro, son más de 11,000 kilómetros cuadrados, y hay un abandono total en la Sierra Gorda. Hay una que es hermosa. Eso eso está fuera de discusión. Es hermosa, pero la gente tiene que emigrar a Estados Unidos por la ausencia de oportunidades. Hay un espacio en el ámbito del semidesierto que puede tener capacidades para energías renovables
solares, como quiere la doctora Claudia Sheinbaum, insospechadas, pero donde la gente literalmente hoy se está muriendo de sed, se está muriendo de hambre, no hay trabajo. Tenemos una enorme discriminación para nuestras comunidades indígenas en Tolimán, en Cadereyta, en Amealco, y la zona de donde yo soy originario, San Juan del Río, que vive entre el temor del huachicol, el temor de la violencia, los embarazos adolescentes, las madres solteras, sin que haya políticas públicas, porque el gobierno del PAN vive en algo que les molesta que lo diga, en Curilandia. ¿Qué es Curilandia? Pues un sistema hegemónico donde tienen mayoría en el Congreso, donde ellos gobiernan el Poder Judicial. Y claro, no se quejan de todas las violaciones que ejerce el Poder Judicial en Querétaro o de las anomalías de la Fiscalía General de Justicia. Y mi mensaje a la gente, a las personas de Querétaro, es que Curilandia se acaba el 2 de junio. El 3 de junio la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta de la República, vamos a ganar el Senado, sí va a permanecer el gobierno de Curi los próximos 3 años, pero con gobiernos municipales morenistas, y o se sientan a negociar, o cambian esa soberbia, ese clasismo, esa visión discriminatoria, o pues van a darse una sorpresa, porque a nosotros nos reciben en todos los lugares a donde vamos. Siempre Estoy conversando con el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy candidato de Morena al Senado de la República por el estado de Querétaro. Dos cosas, porque sé que tienes que salir corriendo, Santiago, y me van a criticar por esto que voy a decir, pero no me importa, porque al final yo puedo hacer lo que quieran, pero no niego a mis amigos. Por cierto, no he ido a Querétaro, no por miedo, Santiago. Antes de que se llegue la veda electoral, ahí estaré para ver tus recorridos, para escuchar a la gente, y precisamente por eso lo voy a plantear así. Ganas las impugnaciones, que te quieren bajar a la mala, ganas. Ganas el debate. ¿En qué va a estar sustentada la victoria para que también ganes el 2 de junio, Santiago Nieto? A ver, primero en el esfuerzo de las personas, pero también en lo que planteó la doctora Claudia Sheinbaum: unidad, que la tenemos en Morena Querétaro, y movilización. Necesitamos cubrir todas las casillas. En 2018 el presidente López Obrador ganó Querétaro, y la capital de Querétaro la perdimos por 1,500 votos. Fueron precisamente de una zona rural donde no tuvimos representación en las casillas. Nuestro primer objetivo es tener representación en todas las casillas. Le hemos pedido a la FICEL, del maestro Ortiz Pinchetti, que mande un grupo de ministerios públicos para que nos ayuden en la presentación de que presentemos ante ellos las denuncias, y que estén generando un despliegue ministerial para evitar los actos de compra y coacción del voto por parte de los panistas. Y por supuesto, en las redes sociales, en los medios digitales, en hacer públicas todas las irregularidades que estamos viendo durante este proceso electoral. El mensaje que yo he estado pidiendo es: vamos a traer la cuarta transformación a Querétaro, vamos a, por el bien de todas y de todos. Ha crecido el narcomenudeo, ha crecido la violencia familiar, ha crecido el homicidio doloso, ha crecido el robo al transporte. Somos el cuarto estado con mayor robo al transporte, somos el séptimo estado de mayor incremento en la incidencia delictiva, y estamos cometiendo el mismo error de Guanajuato, como decía hace un rato. Dejar que una sola familia controle seguridad, procuración e impartición de justicia es un error. Tenemos nuestro Samarripa queretano, y el gobernador no tiene la fuerza para poder remover esta familia, y eso es algo que nos preocupa y nos ocupa como finalmente personas que estamos encabezando la oposición en Querétaro. Porque hay que recordar que, bueno, por supuesto que a nivel federal somos gobierno, pero en Querétaro Morena sigue siendo la oposición, y que necesitamos traer la cuarta transformación a Querétaro y sacar al PAN de la casa de la corregidora. Pues allá nos vemos. Por cierto, sigo esperando que Mauricio Curi, el presidente municipal de Querétaro Capital, que también busca reelegirse, den a conocer los videos de la detención extraña que me ocurrió. Y quiero siempre decirlo, que soy muy agradecido. Tú fuiste el primero en pronunciarte, doctor, y eso siempre
siempre te lo voy a agradecer, Santiago Nieto, y nosotros comprometidos a brincar ese cerco mediático que te han tirado, porque ya me quiero imaginar qué tan difícil es la cobertura por allá en Querétaro con tanto medio comprometido con la verdad panista. Mi querido Santiago, para cerrar, ¿qué le dices a la gente? Sí, efectivamente que hay un cerco mediático, pero ese cerco mediático y el cerco de violencia en contra de nuestras candidatas, a mí me llegó un tipo con un cuchillo en uno de los recorridos, una persona que se notaba que padecía sus facultades mentales, pero llegó sacando un cuchillo, con una gorra del candidato del PAN a la presidencia municipal. Este es el cerco mediático, el cerco de violencia, hay que romperlo todos este 2 de junio votando 5 de 5 por Morena. Es el llamado a toda la militancia de Morena, llamado al voto útil del Partido Verde, del Partido del Trabajo, que voten por Morena, a los panistas y priistas de buena voluntad, que quieran asumir nuestros principios, son bienvenidos en el movimiento, les pedimos que voten este 2 de junio 5 de 5, y por supuesto a las personas que estén indecisas, pues les pedimos que simple y sencillamente cuando estén dentro de la mampara, recuerden todos los trámites que quisieron hacer ante una presidencia municipal o ante el gobierno del estado y que los dejaron en visto, si me permiten la expresión, que los dejaron haciendo antesalas sin recibirlos, que fueron a pedir un apoyo y nunca lo recibieron. Y recuerden cómo un hombre caminando solo desde Macuspana pudo transformar el país. Yo siempre hago estos símiles respecto a Martin Luther King, peleando por los derechos civiles en Estados Unidos, Mahatma Gandhi peleando por la independencia de la India, Lech Walesa por la libertad de Polonia, y pongo siempre como ejemplo al presidente López Obrador, este es un movimiento de paz y lo que vamos a hacer las queretanas y los queretanos es seguir ese ejemplo de un movimiento no violento, pacífico, que permita traer la cuarta transformación a Querétaro, mejorar la calidad de vida, ensanchar las clases medias, seguir protegiendo a los que menos tienen y, por supuesto, sacar al pan de la casa a la corregidora. Amigo Santiago Nieto, espero que el 3 de junio pueda decir, tengo un amigo senador. No. Me da mucho gusto saludarte y nos vemos en Querétaro, por lo menos por ahí una jornada en tus recorridos. Eso que quede como compromiso, Santiago Nieto, y te agradezco mucho. Te agradezco mucho que seas tan generoso con la audiencia de Sin Censura y duro con ellos. Nos vemos por aquí y vamos a presionarles y les vamos a ganar. Gracias, el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy candidato al Senado de la República por el estado de Querétaro, hablando con nosotros sin censura. Por eso, mi querido Toño, es que estamos al pendiente de las diferentes contiendas. Será una elección histórica y espero que así se asuma con esa responsabilidad entre la gente de a pie. Y es que vienen con todo en la oposición, vienen con todo en la derecha. Ya viste que traen a legisladoras españolas a eventos y toda la cosa. Te digo, la guerra sucia en serio, Toño, como diría el Güero Castañeda. Pero sucia en serio, así con el acentito que trae ahí Castañeda. Sí, efectivamente, Vicente, como bien mencionas, regresaron a esta